nos hemos enfocado la mayoría del tiempo en ver los tesoros de la numismática mexicana. Sin embargo, me parece que debemos dar de vez en cuando un espacio también a ver esos tesoros que han nacido en hermanos países del extranjero, porque de no hacerlo podríamos perdernos de piezas muy interesantes. Y es por eso que hoy nos vamos al centro del continente americano, hasta Panamá, y su moneda de 50 céntimos de Balboa, de 1904. Quédate a ver sus detalles, porque te van a sorprender. Esto es Numismat. Panamá tiene una historia muy interesante y bastante extensa, pero no vamos a entrar en tanto detalle en este video. Lo que por ahora deberían saber es que es una tierra muy bonita, un país hoy en día muy moderno y con muchos atractivos, incluyendo el Canal de Panamá. Sin embargo, en el pasado, y antes de que este país fuera llamado Panamá, fueron tierras conquistadas por los españoles, y luego de su independencia, voluntariamente se unió a la Gran Colombia de Simón Bolívar, aunque tiempo después, en 1903, declara su separación y así nace la República de Panamá. Y junto con estos eventos, una nueva moneda nacería con la familia del Balboa. Y justo esta moneda que tenemos aquí es la de 50 céntimos de Balboa. Mira qué bonita está esta moneda. Quiero que sepan que hasta el día de hoy, el Balboa es una moneda de curso común junto con el dólar estadounidense con equivalencia 1 a 1. Y aunque hoy en día las monedas de la familia del Balboa ya no son de plata, aún conservan los rasgos de las primeras monedas y justo esta que tenemos hoy es una de esas monedas de plata de las primeras acuñaciones y donde podemos ver como motivo principal al centro y de perfil mirando hacia la izquierda a Vasco Núñez de Balboa, quien fuera un adelantado explorador, gobernante y conquistador español. Y como podemos ver en esta moneda, sus detalles saltan a la vista. De los detalles que más me han gustado en la moneda es cómo grabaron el casco. Lo más evidente son esas tres palabras que dicen Dios, ley y libertad. Pero lo que más me gusta es que el casco está adornado con esas plumas que podemos ver en las pinturas donde se ha representado a este individuo. Y me gusta mucho cómo lograron este detalle en la moneda. Por otro lado, el rostro está muy bien detallado, sobre todo los ojos y la barba, y más abajo ese cuello con ornamentos y sobre de él la cota metálica en el pecho con el detalle de las uniones y tachones, sin mencionar la cota de malla de los brazos. En general, un trabajo que a mis ojos se aprecia muy pulcro, realizado por alguien que se tomó su tiempo para detallarlo muy bien. En cuanto a las leyendas, además de Dios, ley y libertad del casco, al pie del busto de Vasco Núñez de Balboa tenemos justo su apellido, que también es el nombre de la divisa, y en el exergo la fecha de acuñación de 1904, que como ya lo dijimos, es de las primeras monedas acuñadas. Ahora bien, en la parte superior, rodeando todo el perímetro de la moneda, tenemos la leyenda que dice República de Panamá, y yo pienso que en general es una pieza bastante interesante y bonita. ¿Ustedes qué opinan? ¿Han considerado ampliar su colección para incluir monedas extranjeras? Ahora bien, si inclinamos un poco la moneda, podemos ver el detalle del canto, que es estriado y luce bastante bonito, aun teniendo en cuenta que esta moneda no está en las mejores condiciones. Y vean cómo se ve el anverso. Este lado también es un deleite, y de hecho es quizá mi parte favorita de esta moneda, donde podemos ver las armas de Panamá, cuyo escudo para mí es muy bonito y llamativo, porque posee muchos símbolos que me invitan a investigar y ver más a detalle. En la parte superior de este escudo vemos 7 estrellas que representan las provincias del país y cuyo número ha aumentado en años posteriores. Bajo ella
tenemos un águila arpía adulta representando la soberanía del país y con las alas extendidas, sosteniendo con el pico esos dos listones que rezan Pro Mundi Beneficio, que quiere decir por el beneficio del mundo. Un poco más abajo tenemos ya la parte acuartelada del escudo, donde podemos ver varios símbolos y representaciones. El jefe o parte superior, dividida en dos, nos muestra en un lado un fusil y una espada simbolizando la defensa de la nación, y del otro lado una pala y un azadón que simbolizan el trabajo. Más abajo, en la faja del centro o punto de honor, vemos el famoso Istmo de Panamá, donde queda retratado el Atlántico y el Pacífico, así como también el Sol y la Luna, y se cuenta que este marca la hora exacta del momento cuando Panamá se separa de Colombia, formando una nueva república. Y ya más abajo, en la punta del escudo, de un lado vemos una cornucopia simbolizando la riqueza de estas tierras, y del otro lado una rueda alada, símbolo del progreso. No sé ustedes, pero a mí me encantan este tipo de símbolos, heráldicas y escudos. Flanqueando todo el conjunto, vemos dos pabellones nacionales de cada lado, sostenidos por astas con puntas de lanza, y hasta abajo recogidos en una especie de listón. Y podemos ver el rasgo del grabado con estrellas y algunas franjas que simbolizan los colores nacionales. Ya viendo todo en conjunto, es un elemento muy atractivo a la vista, y básicamente esto es lo que me llamó la atención cuando decidí agregar esta moneda a mi colección. En el semicírculo superior podemos ver la leyenda que dice 50 centavos de Balboa, y en el exergo vemos que dice G.25 por el peso de 25 gramos, a cuya derecha tenemos la ley de la moneda, que en este caso es de 900 milésimas. Es una moneda muy atractiva para coleccionar, porque tiene una gran cantidad de plata, su precio no es muy alto y tiene gran belleza. Yo calculo que debe valer unos 500 pesos, pero todo depende del grado de conservación que tenga y el año de acuñación. Por último, quiero agradecer a los patrocinadores del canal. Juntos estamos haciendo y difundiendo este bonito arte de la numismática y expandiendo estos sencillos videos para que más personas puedan conocer esta actividad. Recuerden que, como ya lo vimos en este video, no solo las monedas mexicanas tienen arte e historia. Siempre tenemos que estar atentos a esas joyas escondidas, aun si son de territorios lejanos a nuestro punto de origen. Esto es Numismat.